saben, que es la melamina. Entonces, les voy a presentar un tablero que es ideal para muebles exteriores, ¿no? Haciendo un pequeño, bueno, antes que todo, muy buenas noches a todos. Mi nombre es César Aliaga, asesor técnico de Arauco, Perú. El día de hoy vamos a tocar el tema de eh, el tablero ideal para tus muebles exteriores, ¿no? Entendiendo que ya tienen cierto conocimiento acerca de lo que es el tema de la melamina, ¿no? He participado unas cuantas oportunidades con ustedes, quizá hay algunos que haya estado en mi capacitación. Entonces, igual, o sea, vamos a cambiar un poco o vamos a darles otras opciones para que ustedes también le den otras opciones a sus clientes, ¿no? Ese es el fin. Entonces, al tratarse un producto nuevo, vamos a ver tanto parte técnica del producto, recomendaciones y tips para que tú puedas tener un mueble exterior ideal, ¿no? ¿Para qué? Aplicando los mismos conocimientos que ya tienes con el armado, despiece, la optimización de un mueble de melamina, ¿no? También lo apliques a este tablero. Sino que hay algunos detalles que tú tienes que tener en cuenta para que en ese caso puedas tener un, un, este, un mueble terminado, ¿no? Un proyecto con buen resultado. Entonces, de eso se va a tratar el día de hoy, así que bueno, algunos que ya me conocen, yo estoy dispuesto a atender cualquier consulta que tengan en cuenta que es un producto nuevo, o sea, nuevo primero, que nunca se ha tocado aquí con Slimford, también es nuevo porque eh, es una categoría que se ha lanzado o que se ha traído al Perú hace poco, ¿no? Hace 3 meses más o menos, 2 meses, y que se está comercializando aquí recientemente, ¿no? Esa categoría del tablero que les voy a comentar. Bueno, William, ¿qué dices? ¿Empezamos? 7:40. Sí, sí, empezamos, ya Para somos que lleguen, Sí, sí, ya empezamos ya. para acabar antes del toque queda, de que no nos metan a la comisaría. Sí, sí, empezamos. Sí. Listo. Bueno, yo me presenté, igual, no está más volver a decirle mi nombre es César Aliaga, ¿no? Ya algunos me conocen quizá. Eh, el día de hoy vamos a tratar el tema que ya les había comentado, Arauco Play, para tus proyectos, para tus muebles de exterior, ¿no? Bueno, hacer un pequeño preámbulo de la empresa también es muy importante para que ustedes conozcan la procedencia del producto, ¿no? Que ustedes van a utilizar. ¿Por qué es importante? No es nada de que siempre un cliente tiene a preguntar, ¿no? Oye, ese producto que estás utilizando, ¿de dónde proviene? ¿De qué empresa es? ¿No? ¿Por qué? Porque eso le va a dar sustento a tu proyecto, le va a dar sustento a la información que tú le des de primera mano, ¿no? De parte tuya. Es por eso que inviertes tiempo en estar en esas capacitaciones. Bueno, Arauco es la empresa que elabora, en este caso, tableros. Es una empresa que elabora tableros, tiene diversos negocios, tanto forestales, de maderas, ¿no? De celulosa también, en la cual, si nos situamos en el tema de tableros, están hechos con pino radiata, ¿no? Entonces, este tipo de árbol, ¿no? Que viene a ser la materia prima, se extrae de una fuente sustentable y renovable. En este caso, tiene 1.8 millones de hectáreas en patrimonio forestal en toda Sudamérica, en la cual hace que sea sustentable, ¿no? Y el producto que tú estás utilizando tenga este peso y esta característica, ¿no? Que es un producto que proviene de una fuente renovable de materia prima. La presencia de la empresa Arauco es muy fuerte también en todo el mundo, ya que estamos presentes en los 5 continentes, con oficinas comerciales en algunos de ellos y en algunos puntos muy estratégicos con plantas. ¿Cuántas plantas de producción tenemos? Aproximadamente tenemos 50 plantas de producción, ¿no? Aquí en Perú solo tenemos una oficina comercial, que quizá algunos de ustedes ya lo hayan visitado, se encuentra en Lima, ¿no? Y plantas en Sudamérica, si alguno por ahí pensaba, y Arauco es una empresa chilena, ¿no? Porque por lo general cuando escuchan, oye, es chileno,
Es una empresa que nació con capitales chilenos, pero sin embargo actualmente es una empresa transnacional en la cual vas a poder encontrar plantas también en Chile, pero no solamente en Chile, sino también en Brasil, ¿no? Argentina, y también en gran parte de los demás continentes como en Estados Unidos, México y parte de Europa, ¿sí? Así que es importante que ustedes conozcan. Esto sitúa a la empresa que sea una de las principales e importantes productoras de paneles de tableros en todo el mundo. Bueno, si nos centramos en los productos que comercializamos aquí en Perú, ¿no? Podemos ver que se dividen en dos, tanto en paneles y maderas. Paneles, lo que conocemos como tableros, ¿no? Vamos a poder encontrar Arocoplay, Durolac, Trupan y Desto, ¿no? Hoy nos vamos a centrar en el producto Arocoplay y lo vamos a ver por qué. El Durolac es un tablero complementario, ¿no? Que sirve mucho y es un buen complemento para tus proyectos en melamina, ¿no? Trupan, justo tengo aquí el Trupan, a los que es, bueno, si se ve en la cámara, le estoy mostrando un tablero Trupan, no sé si es el Trupan. El Trupan es un tablero MDF, ¿no? Les he conversado algo en algunas oportunidades. Es un tablero de fibras de madera, muchos lo confunden como cartón prensado, cosa que no es, ¿no? Es un tablero hecho con madera, sino que ha sido convertido el tronco ha sido convertido en fibras, ¿no? Eh, Tenemos melamina Besto, algo que hemos hablado mucho, y aquí te presento un tablero melamina Besto, que está compuesto por un aglomerado MDP, ¿no? ¿Qué es el MDP? Es un tablero que está hecho con partículas de madera. El tronco se transforma en partículas y junto con ellas se aglomera, ¿no? Utilizando un adhesivo, y con eso se forma este tipo de aglomerado y sobre ello se impregna un papel. Y también tenemos el lado de maderas, que es Arauco MSD, que comercialmente, popularmente se le conoce como listón de madera, ¿no? Lo que significa MSD, estas siglas que encontramos acá, significa madera seca y dimensionada, ¿no? Es importante, es el nombre técnico que se le da y como ustedes también lo pueden encontrar o lo pueden utilizar para darle mayor tecnicismo a sus presupuestos, ¿no? Al momento de hablar con sus clientes también. Bueno, a ver, empezamos con el tema, ¿ya? Empezamos con el tema en una. ¿Por qué? Porque en el intermedio vamos a estar hablando del tablero, porque tiene que ver mucho. El tema de hoy, como les había mencionado, es un tablero, ¿no? Para hacer mueblería para exterior. Tablero para una mueblería en el exterior, para que hagas proyectos en el exterior. Hay que entender algo. Si yo quiero hacer un proyecto para el exterior, ¿no? Vamos a tomar como ejemplo solamente un mueble. Por lo general, estamos pensando siempre en un tablero melamínico, ¿no? Mueble, melamina, ¿sí? Mueble siempre, aquí voy a hacer un mueble de frente a melamina, ¿no? O si no, la misma madera, una madera en tablas de madera. Pero pocos conocemos qué otras opciones le podemos dar al cliente, ¿sí? Entonces, aquí tengo los tres tableros más utilizados para hacer mueblería. MDF Trupam, MDP melaminizado, melamina Besto y Arocoplay, ¿no? Entonces, de frente con el tema. ¿Cómo nosotros vamos a poder clasificar los tableros según su uso, primero? Primero de una forma decorativa, ¿no? Y también funcional. Entonces, si estamos hablando si separamos los tableros que hemos visto, de acuerdo a su uso, vamos a hablar que decorativo puede ingresar también la parte de mueblería, ¿no? Mueblería, decoración y revestimiento, ¿sí? Esto puede ser tanto interior o exterior. Es algo muy general lo que estamos hablando. Y lo podemos clasificar por funcional, ¿no? Que es un trabajo o es otro tipo de uso que es tanto en techumbres, ¿no? A ver si se ve, ¿sí? Envolventes, discúlpame, voy a ver si se ve aquí el visor, discúlpame. No, bueno, ya. Techumbres, envolventes, cubiertas, aplicaciones estructurales,
estructurales, moldajes y todo lo que tenga que ver, ¿no? A que pueda cumplir una función en específico como una estructura. Entonces, vamos a separar los tableros en estas dos partes cuando nosotros podamos hacer un proyecto. Basándonos en un proyecto exterior, ¿no? Y también lo podemos clasificar por tipo de adhesivo, y esto tiene que ver mucho con lo que estamos hablando el día de hoy. Entonces vamos a poder encontrar tableros para ambientes interiores, ¿no? Y ambientes exteriores, interiores y exteriores. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre estos dos tipos de tableros, ¿no? Es el tipo de adhesivo. Este es otro tipo de clasificación. Por tipo de adhesivo. Los tableros que son para ambientes interiores, ¿no? Utilizan el adhesivo que es urea formaldehído. Entonces, esto hace que su uso sea exclusivo para el interior, tanto para hacer mueblerías, molduras, ¿no? Como es en el caso del MDF, o revestimiento. Hemos tenido una capacitación de cómo revestir, ¿no? El tablero melamina Vesto a una pared interior. Pero tenemos aquí otro, que para ambientes exteriores se utiliza un tablero que tenga un adhesivo especial, que es un fenol formaldehído. ¿Y cuál es ese tipo de tablero? Bueno, un tablero terciado, bajo el nombre comercial de Arocoplay, ¿no? Este tipo de tablero lo puedes utilizar para tus muebles o proyectos exteriores como moldajes, ¿sí? Revestimiento exterior, ¿no? Y muebles para exterior, que es el tema. Entonces, también puedes utilizarlo para hacer, bueno, eso está dentro del tema de moldajes, para que tú puedas quizá hacer un encofrado, ¿no? También lo utilizan mucho, obviamente, que se le adiciona ahí un desmoldante, que en realidad es un tablero muy versátil, ¿no? Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Cuando nosotros tengamos que clasificar los tableros según los proyectos que nosotros tengamos y cómo identificar el tablero si es interior o exterior, por uso y por tipo de adhesivo. Entonces, de aquí te presento el tablero Orocoplay, ¿no? Como le dije, vamos a encontrar distintos tipos de opciones y uno de ellos es el tipo de tablero Orocoplay. Ahora, el nuevo ingreso de esta, o la nueva clasificación de este tablero Orocoplay es el Master Mueblería, ¿no? Master Mueblería, ¿para qué? Para que puedas tener una terminación limpia en las dos caras. Anteriormente, no sé si alguien ha estado trabajando con el Arocoplay Mueblería, ¿no? Tenía otro tipo de terminación, que es lo que vamos a hablar en breve. Entonces, ¿qué encontramos en el Master Mueblería? Primero hay que definir qué cosa es el Arocoplay, ¿no? ¿Qué cosa es, cómo está conformado? Porque según eso nosotros vamos a poder identificar qué, qué tipo de aplicaciones o qué tipo de trabajos voy a poder realizar con ese tablero, ¿no? Ventajas, desventajas, quizás características para poder hacer mi mueble exterior. Entonces, ¿qué cosa es un Arocoplay? Es un tablero terciado, ¿sí? Un tablero terciado producido con pino radiata. Como te mencionaba, todos los productos, todos los tableros de Arauco están hechos a base de pino radiata. Los tres tableros que ves acá tienen pino radiata. A ver, ahora, un tablero terciado, ¿no? Y entramos aquí un poco también para conocer cómo se le conoce en diversos sitios, quizá, ¿no? Tanto por región, ciudad, país, ¿no? Se le conoce como otros nombres también. Bueno, este tablero, ¿no? Se le conoce como tablero contrachapado, ¿sí? O sea, ¿por qué les presento esto? Porque es importante, porque he tenido muchas preguntas y también por anécdotas o evidencias personales cuando estaba en tienda, es que muchos conocen a un tablero, un producto con un nombre popular, un nombre comercial, ¿no? Como ellos han aprendido. Entonces, cuando tú le hablas del mismo producto, pero con otro nombre, piensan que es distinto, ¿no? Podemos poner como ejemplo el MDP, ¿no? Estamos hablando del MDP, pero lo conocen mucho como el nombre de una marca de melamina que ya desapareció, que Madero, oye, véndeme Madero, ¿no? Y he visto muchos casos que genera confusión eso. Entonces es importante que conozcan otros tipos de denominaciones que se le da al mismo producto. Entonces, el tipo de Orocoplay, voy a ponerlo acá, se le conoce también como tablero contrachapado,
¿sí? Lo que ves acá, multilaminado, ¿no? Por la característica del canto, plywood, si nos ponemos un poco más americanos, plywood, triple A, ¿no? Triple A o tablero terciado. Entonces, existen otros más, pero estos son los más conocidos. Cuando quieras dirigirte o si en caso has escuchado por ahí en algún tutorial, en algún manual, has escuchado este nombre para que sepas a qué se está refiriendo. Lo siguiente, vamos a identificar cómo está conformado y de esa forma poder tener una muy buena terminación para el tablero y también para poder asesorar de una buena manera al cliente, ¿no? ¿Cómo está conformado este triple fenólico, este terciado, este contrachapado, ¿no? Vamos a llamarlo Arocoplay, ¿no? Está conformado por láminas debobinadas, ¿sí? Y unidas con un tipo de adhesivo, un tipo de pegamento. Ya habíamos hablado que este tipo de adhesivo, ¿cómo se llama? Se llama adhesivo fenólico, ¿no? Ahora, ¿qué es el debobinado? ¿Sí? ¿Qué cosa es un debobinado? Es desarrollar, desenvolver, vamos a decir, como tajar, ¿no? Vamos a darle esa idea, tajar el tronco. Entonces el tronco se taja y se va, y vamos a ir adquiriendo láminas, ¿no? Láminas finitas de un espesor aprox de 2,5 3 milímetros, en la cual se van a ir clasificando. Entonces, bueno, ahí se clasifica, estamos viendo el video, no tiene audio por si acaso. Una vez que se debobina, se clasifica según humedad, según también terminación, ¿no? ¿Qué tipo de terminación? Según cantidad de nudos, grietas que pueden haber tenido el árbol propiamente, ¿no? Y de esa forma poder clasificar el tablero Arocoplay según uso. En este caso estamos hablando de un Arocoplay Master Mueblería, que en las dos caras va a ser limpio, ¿no? Entonces, a ver. El tablero pasa por un preprensado en frío, donde el adhesivo y la chapa quedan totalmente unidos en un tablero firme, para ser enviado al área de prensas, donde se realiza el fraguado del adhesivo mediante presión y calor para lograr alta resistencia, excelente adherencia y calidad para variados usos. Los tableros prensados son evacuados, humectados, apilados y posteriormente derivados a las canchas de acopio para su debido reposo o, en caso de ser necesario, a las reparadoras automáticas o manuales. Para la consolidación... Disculpen que me ganó el video. Bueno, este es un video que le quería mostrar para que vean y entiendan un poco cómo es la aplicación del adhesivo, ¿no? Y un poco cuáles son los procesos que tiene que pasar este tablero para poder tener la terminación final, en este caso, en lo que es estructura, ¿no? Ahora, el tablero que ustedes van a utilizar para sus proyectos exteriores son de muy alta calidad, en este caso la clasificación de Master Mueblería, ¿no? Porque por la terminación de chapas que vas a poder encontrar. Ahora, la calidad no solamente parte desde la terminación o el acabado, sino una estructura bastante compuesta, compacta, ¿no? Que te va a poder ayudar en que puedas soportar también pesos y que no solamente lo utilices para hacer mueblería, sino también estructuras. Lo siguiente es la versatilidad del uso que le puedes dar, ¿no? En ese caso, puedes hacer tanto un uso estructural contraplacado, ¿no? O también para hacer entrepisos, como lo vemos ahí. Es muy versátil. Y hasta aquí encontramos también que te va a brindar una calidez por el tema de acabado, ¿no? Ya que te va a dar esa calidez la madera, porque son chapas de maderas naturales, ¿no? Y lo importante es que está hecho con 100% pino radiata. A ver, cualquier consulta que tengan, ¿no? A lo que vamos avanzando este tema, quizá me esté saltando algunos puntos o quieran ahondar en alguna información que les estoy presentando, pueden escribirlo en el chat. O William, si deseas ahí, tú me puedes interrumpir, ¿no? Si en caso hayan preguntas. Bueno, sí, en ese caso, dime, chicos, William. sí, disculpen, chicos, dejen sus consultas en el chat
En el caso que alguien quiere tomar la palabra, hay una opción para alzar la manito y lo alzan, por favor. ¿Sí? Gracias. Perfecto. Bueno, hasta aquí hemos hablado un poco, ¿no? A grandes rasgos, en lo que es el tablero Arocoplay Master Mueblería, ¿no? Ideal para tus proyectos tanto interiores o exteriores. Las aplicaciones que tú le puedes dar al producto es tanto para revestimientos, ¿no? Estructuras o también como decoración. En estos últimos tiempos, en realidad se está diversificando mucho y está habiendo también mucho consumo de este tablero, ¿no? Unas personas han encontrado que de verdad tiene esa característica muy versátil en las aplicaciones y están optando también por combinar o por complementar sus proyectos de melamina con Arocoplay, ¿no? Con triple fenólico. Las características que vamos a ver a continuación, ¿no? Vamos a andar aquí un poco en la estructura, cómo está compuesto. Si hemos hablado ya que está compuesto por láminas, ¿no? Que son láminas debobinadas y entre ellas hay un adhesivo fenólico, pero esto no acaba ahí. No hay que tener en cuenta, espera, lo voy a dejar aquí en pausa, no hay que tener en cuenta algo, que no solamente se sobreponen las láminas a un solo sentido, ¿no? Sino que se genera un entramado, una especie de sándwich, con láminas que son puestas de forma cruzada, entrelazadas, no, disculpen, cruzadas, ¿no? ¿Por qué? Porque de esa forma se cruzan las vetas y ¿qué vamos a tener como resistencia? Como finalidad, como fin, una muy buena resistencia estructural, ¿no? Entendiendo, y esto es un poco, bueno, es algo que también en el colegio nos enseñaron, ¿no? Es un poco el tema de resistencia física. Entonces, ¿qué sucede aquí? Si el tablero tiene las láminas o las chapas colocadas a un solo sentido, ¿no? ¿Qué va a hacer? Va a ser mucho más fácil que se pueda pandear o que se pueda quebrar, ¿no? ¿Por qué? Porque todo está yendo a un solo sentido de vetas. Entonces, vas a colocar un peso, se te va a pandear, ¿no? Se te pandea, o lo haces así, se te quiebra de una forma, no va a tener muy buena duración. Entonces, el uso va a ser muy limitado. Ahora, al colocar nosotros estas chapas, esta lámina de forma cruzada, voy a garantizar de que tenga una mejor resistencia estructural, como bien le mencionaba, para que pueda tener un mejor soporte de pesos. Esto es lo que estamos viendo ahí. A ver, vamos a ver si se... César, te desean hacer una consulta. José, ¿puedes activar tu audio? Sí, César, disculpa, una consulta. Hola, ¿qué tal? En los cortes del tablero, ¿tiene buen acabado para no ponerle tapacanto? Ya, muy buena pregunta. Los cantos, ¿no? Yo no sé si se ve ahí mi cámara o si deseas lo vuelvo a retroceder acá. Acá, a ver, este es el canto del tablero. Este es el canto del tablero, ¿sí? Lo pueden ver mediante la pantalla o lo pueden ver mediante mi cámara. Este es el canto del tablero. Entonces, una vez que tú cortas el tablero, vas a obtener ese canto. Ahora, algunos, si esto lleva por un tema de diseño, prefieren dejarlo así, ¿no? Con este acabado para que tenga un tipo de diseño estructural, ¿no? Y que se vea la naturalidad de la madera. Pero si no deseas que se vea, o sea, tienes muchas opciones. De la más básica y la clásica, que sería colocar un tapacanto, ¿no? O el mismo tapacanto PVC que le aplicas a tu melamina, lo puedes colocar acá, o simplemente masillar, ¿no? Y pintar. Entonces puedes darle distintos tipos de acabados, porque al fin y al cabo son bordes de madera, ¿sí? César, entonces, sí, escuchamos. Sí, están preguntando si es resistente a la humedad y la otra consulta dice de qué grosor es o de qué grosor lo puedo conseguir. Ya, muy bien, ahí vamos con ese tema, para no adelantarnos, ¿ya? Entonces, a ver, continuamos para poder resolver sus preguntas, ¿no? Sus dudas. Entonces, un poco para poder llegar a esta parte muy importante que me están consultando, ¿no? Es identificar también un poco
las partes del tablero. Este tablero se divide en tres partes. Cara, ¿no? La cara. Interiores, es justo el compañero que me estaba preguntando, interiores y la trascara. La cara es el grado importante en apariencia, ¿no? Es la cara principal. Los interiores, ¿no? Es, aunque no se ven, ¿no? O sea, se ven así, aquí están las láminas cruzadas, pero aunque no se vean, no afectan la trabajabilidad y solidez del tablero, ¿sí? Entonces, quiere decir que siempre vas a tener una estructura interior muy buena y muy compacta, ¿no? Que te va a garantizar eso. Y la trascara va a ser de un grado, normalmente de un grado igual o inferior a la cara principal, ¿no? Pero igual va a ser funcional. En el grado Master Mueblería tiene dos caras limpias, dos caras AN. Algunas certificaciones que vas a poder encontrar en el producto es, como está hecho de 100% madera, ¿no? Al igual que los otros productos de Arauco, tienen certificaciones que van a certificar, valga la redundancia, ¿no? Algunos puntos que son importantes para algunos proyectos, tanto proyectos estatales o proyectos privados, ¿no? Tenemos el FSC, que lo que busca es demostrar que la empresa está cumpliendo con ciertas normas públicas, normas forestales, ¿no? Tenemos también el ISO 14001, que ustedes lo van a poder encontrar en la página web y lo van a poder descargar. Tenemos también el más conocido, creo yo, que es el CERFOR, ¿no? Que sustenta que la empresa está teniendo un manejo sustentable, ¿no? De los árboles, en este caso que certifica que la materia prima proviene de una fuente sustentable y renovable. Entonces, son las certificaciones más importantes. Hay otras certificaciones también, ¿no? Que según solicitud del proyecto lo vas a poder encontrar. Y nos puedes escribir también a nuestro correo electrónico para poder hacerte llegar o para poder ayudarte, ¿no? Así que te presento las tres más solicitadas. Y así, habiendo hablado un poco de cómo está compuesto el producto, te presento lo que es el Arauco Play Master Mueblería, ¿no? Justo estaban preguntando los espesores que vas a poder encontrar, es tanto de 15 y 18. ¿Sí? En estos momentos estamos vendiendo espesores 15 y 18 milímetros. El formato, la dimensión del producto es de un ancho de 1,22, ¿sí? Ancho de 1,22 por un largo de 2,44, ¿sí? 2,44. Es el formato tradicional o estándar de un tablero, igual que un tablero de yeso, ¿no? Un tablero de fibrocemento y demás. Pero vas a poder encontrar en estos dos tipos de espesores. Justo me están consultando acerca de eso, ¿no? Ahora, las terminaciones que vas a poder encontrar en este producto son el grado AN, ¿no? Si anteriormente vendíamos el grado mueblería, que era un grado B, y la trascara C, ¿no? En la cara B que podías encontrar, la cara era limpia, ¿no? Pero podías encontrar algunos parches botes, algunos parches sintéticos por ahí, ¿no? Y algunas resanaciones, ¿no? Entonces, eso hacía de que se caracterice el grado B y en la trascara C, o el grado C, podías encontrar nudos vivos o nudos muertos, también grietas, ¿no? Pero eso no afectaba la trabajabilidad o la función del tablero. Ahora, como ha habido una gran demanda del uso del Arauco Play, ¿no? Del triple fenólico en el mercado peruano, es que se ha traído ese nuevo producto, la cual vas a poder encontrar dos caras limpias. La cara AN, como vemos acá, es limpia, ¿no? No tiene parches ni reparaciones sintéticas, es decir, que cuando tú hagas un mueble vas a poder utilizar al 100% el tablero, ¿no? Y la trascara, ¿no? Que también es un grado AN. La diferencia es que este tiene un grado de lija de 150, ¿sí? Y este es un grado de lija de 100, grado 100. Esa es la única diferencia que vas a poder encontrar.
¿Y por qué es lo mismo? ¿Sí? Como te mencionaba, vas a poder utilizar al 100% tu tablero. ¿Puedes utilizarlo en dónde? Tanto interiores, ¿no? Puedes utilizar tanto para tus proyectos o revestimientos, muebles, qué sé yo, de forma interior, o también para exteriores, ¿no? Para exteriores. En este caso, bueno, te presento aquí una imagen de utilizado, aplicado como revestimiento. Ahora, centrándonos y quedándome aquí antes de avanzar, ¿no? Y para poder responder a la pregunta que me estaban haciendo, si es resistente a la humedad, ¿no? El tipo de adhesivo, y esto es lo que estábamos hablando casi al inicio, el tipo de adhesivo que utiliza el tablero es un adhesivo fenólico, el fenol formaldehído. Entonces, ¿cuál es la característica de este fenol formaldehído? Bueno, muy aparte de poder unir estas láminas, ¿no? Me apoyo acá. Muy aparte de unir estas láminas, ¿no? Hace que se genere una especie de sellado entre capa y capa. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la humedad, ¿no? Que la humedad no puede ingresar en la estructura interna del tablero. ¿Y qué cosa se evita con esto? Se evita el hinchamiento, que por lo general, cuando tú tienes un tablero de melamina estándar que no sea resistente a la humedad y lo sumerges al agua, los pones a un alto contenido de humedad, ¿no? Tiende a hincharse. Entonces, ¿por qué? Porque la humedad ingresa por el aglomerado, ¿no? Ingresa por el aglomerado, porque pongamos en el ejemplo de que en este canteado, entonces la humedad ingresa en la parte interna, como son partículas que están unidas entre sí, igual tiende a hincharse. ¿Por qué? Porque el tipo de adhesivo que utiliza es un adhesivo ureico. Entonces, ¿qué es un adhesivo utilizado para interior? En este caso, el adhesivo fenólico, que está hecho para ambientes exteriores, ¿no? Evita eso, evita que se hinche. Ahora, con eso me atrevo a decir que también tiene cierta resistencia al agua. O sea, es mucho más resistente que un tablero melamínico resistente a la humedad. ¿Por qué? Porque ese tablero lo puedes colocar y lo puedes exponer a la intemperie, ¿no? Tanto convertido en un mueble o como una casa prefabricada, si deseas. Entonces, con esto le da la versatilidad de que pueda ser utilizado en interiores, ¿no? O exteriores. Ahora, ¿qué tipo de aplicaciones o qué tipo de uso le puedes dar? Son los siguientes, tanto para mueblería, ¿no? Y aquí me detengo un poco, porque en el tema mueblería es muy amplio, es muy versátil, como les mencionaba. Puedes hacer proyectos complementarios como este biombo, ¿no? Que próximamente vamos a tener en la serie Cómo Hacer, ¿no? Pero también puedes colocar o puedes utilizarlo como producto principal, como tablero principal, en un ambiente húmedo, como es la cocina, ¿no? Por lo general, si estamos hablando de un proyecto de cocina, lo que se me viene a la mente es melamina resistente a la humedad. Entonces, un cliente viene y me busca, ¿sabes qué? Quiero que me hagas una cocina. Ah, ya, mi chip automáticamente melamina resistente a la humedad, ¿no? Bueno, yo no voy a entrar, no voy a andar mucho en ese tema de cómo está compuesto, pero nosotros le podemos dar esta otra opción. ¿Para qué? Para poder tener distintas quizás distintos presupuestos o distintas cartas para poder ofrecerle al cliente. Entonces, al ser un tablero que es muy resistente a la humedad, ¿no? Y es más, como les mencionaba, tiene cierta resistencia al agua también, ¿no? Puedes aplicarlo tanto como estructura principal o simplemente también como tapas en un mueble de cocina y no vas a tener problemas. Ahora, hay un uso que es indispensable para estos ambientes húmedos de tipo fenólico, es utilizarlo como zócalo, ¿no? Utilizarlo como zócalo. Entonces, esa forma tú complementas mucho tu mueble de melamina con este tipo de tablero. ¿Por qué usarlo como zócalo? Porque de esa manera, al tener esta propiedad, va a aislar, ¿no? Va a aislar muy bien tu estructura de melamina del agua o del contacto con el piso, ¿no? Generando así un mueble que pueda perdurar en el tiempo. Lo siguiente es que puedes utilizarlo también haciendo proyectos mucho más arriesgados, ¿no?
algunos me pueden decir, oye, pero utilizar un tablero terciado como un macetero, ¿no? Como un jardín vertical, es muy arriesgado. No para Eurocoplay, ¿no? No es un uso arriesgado para Eurocoplay. Ahora, ¿por qué? Porque, como bien le mencionaba, tiene cierta resistencia al agua, ¿no? Y es ideal para intemperies. Aquí tenemos otro proyecto que vamos a tener próximamente en la serie Cómo Hacer para que ustedes lo puedan hacer, o simplemente es un proyecto bastante básico, bastante fácil de hacer, ¿no? Pero que también se lo puedes ofrecer a tu cliente, ¿no? Obviamente que aquí una cosa es hacer la estructura y otra cosa es darle un acabado, ¿no? Porque ese es otro punto que es muy importante para tus proyectos exteriores. No solamente es importante cómo tú lo estructures, sino qué tipo de terminación vas a aplicar para que pueda ser utilizado y para que pueda durar o para que pueda tener un buen tiempo de vida en ese ambiente donde tú lo expongas, ¿no? Entonces aquí hay muchas soluciones cuando estamos hablando de este tipo de proyecto, tanto sellar las juntas, ¿no? O colocarle una especie de mangas plásticas, ¿no? Unos portaplantas, ¿no? Entre ellos, para que se pueda concentrar la humedad y, bueno, ya es para que pueda vivir o para que pueda cuidarse, en ese caso, el tipo de planta, ¿no? Entonces, ya hemos hablado, mueblería, también puedes utilizarlo como decoración. ¿Por qué? Porque el tipo de estructura, el tipo de tablero te permite hacer este tipo de cortes, ¿no? Algunos cortes especiales, ¿no? Algunas uniones, y lo mejor de todo es que le da otro tipo de acabado, otro tipo de textura, ¿no? Para aquellos clientes que no necesariamente buscan un diseño de melamina, ¿no? Sino que buscan un diseño o un mueble, un proyecto, con un acabado maderado, un acabado natural. Entonces, aquí encontramos en el Arcoplay Master Mueblería la mejor opción, ¿no? Y también estructural, como hemos hablado, o sea, debido a la conformación que se tiene, puede utilizarse tranquilamente como tableros para contraplacar, ¿no? Hago mi estructura drywall, mi estructura mi tabiquería de madera y puedo contraplacar este producto, y así puedo tener tanto una división, puedo tener una casa prefabricada, ¿no? Incluso puedo utilizar como entrepiso. No sé si hay alguna consulta hasta ahí, William, Sí, para César. poder... Sí, ¿qué Sí, tal? César, ¿cómo se llama? Te consultan, dicen, ¿puedo trabajarlo con poliuretano también? ¿O sí, porcelanato líquido? sí, justo es el tema que vamos a llegar. O sea, aquí los he separado para que pueda tener, o sea, el fin es que puedan tener un proyecto que dure en el tiempo, ¿no? Pero ahora respondo esa pregunta. En cuanto, Acerca de lo que hemos visto, ¿hay alguna pregunta? en cuanto a insectos, dices, en cuanto a la polilla, en cuanto a las termitas y todo ese asunto. Ya, ok. Mira, debido a la conformación que tiene el tablero, entendemos que tiene fenol formaldehído, ¿no? Y no sé si, porque no veo el chat, no sé si hay una pregunta acerca del tipo de adhesivo, porque por lo general siempre hacen, porque escuchan fenol formaldehído. Entonces, formaldehído se les pone una palabra en negrita y, no, formaldehído, tóxico, tablero, ya no, o sea, el tablero no es apto para utilizarlo en ambientes cerrados y no. No, o sea, a ver, este es otro tema. Si bien es cierto el formaldehído como tal, si hablamos como sustancia química, el formaldehído, ¿es tóxico? Sí es tóxico, sí es tóxico. Eh, Muchos estudios indican que en altos porcentajes de concentración del formaldehído en distintos ambientes, en distintos productos, ¿no? O solamente en concentración en bruto, ¿no? Viene a ser tóxico. Pero el formaldehído se utiliza como un complemento para darle, vamos a decirle, darle forma al adhesivo, el fenólico, ¿no? Ahora, el tipo o el grado de formaldehído que vas a poder encontrar acá está por debajo de lo que solicita la normativa, tanto normativa americana y la normativa europea. Si no me equivoco, está por debajo de los 0,002 milímetros,
no, partes por millón, ¿no? Por millón en el tablero. Ese caso está por debajo y tenemos un certificado que certifica, valga la redundancia, eso. Por eso que si vas a trabajar en un proyecto y te solicitan algún tipo de certificado que pueda sustentar, ¿no? Que ese tablero tiene un uso de formaldehído según la normativa americana, europea, que lo podemos entregar. Igual está en la página web, está libre de descarga, ¿no? César, sí, también le Dime. pregunta Evelyn, dice, ¿se le debe poner algún aditivo para que sea durable o resistente al agua? Claro, ahí voy. Mira, por sí este tablero es resistente a la humedad, a la intemperie y al agua, ¿sí? Lo que va a suceder con este tablero es que lo máximo que pueda suceder cuando esté sumergido en agua, porque, discúlpeme, pero se me olvidó la muestra en la oficina. Tenemos una muestra sumergida en agua del Orocoplay, tiene más de 4 años, ¿no? Tiene más de 4 años y no ha sucedido absolutamente nada. En ese caso, nada en la parte interior, no se ha delaminado. Lo que sí sucede, ¿no? Y es algo natural porque son chapas de maderas naturales, ojo que no tienen ningún tipo de acabado, es que se haya dilatado la cara principal y la trascara. Entonces, se ha hinchado medio milímetro por lado, medio milímetro, solamente eso, porque la parte interior, como bien te mencionaba, y en la respuesta del compañero o compañera que me hizo, si es resistente al agua, ¿no? Entonces, es que evita eso, ¿no? Que selle, que no penetre, que no ingrese el líquido, la humedad en el interior, que es lo que al final hace que se puede hinchar. Bueno, para terminar con la idea de las termitas, polillas, otros insectos taladradores que me hicieron, si puede afectar a mi proyecto exterior, ¿no? Mira, por lo general, por este tipo de aditivo y para cerrar la idea que les estaba mencionando del fenol formaldehído, este fenol formaldehído en estas partes, esta cantidad que bien le mencionaba, está por debajo de lo que solicita las diversas normas, ¿no? Sin embargo, este tipo de adhesivo viene a ser como una especie, viene a ser nocivo para este tipo de insectos, ¿no? Viene a ser nocivo. Entonces, el insecto no va a poder ingresar por la parte interna del aglomerado, perdón, del terciado, ¿no? Lo que puede suceder, si lo dejas así como está, al natural, y lo expones a un ambiente, a un sitio, o lo colocas junto a una madera que haya sido, que esté contagiada, ¿no? Lo que va a hacer es que la polilla, obviamente es madera natural, va a poder carcomer, ¿no? Y va a poder hacer unos huequitos en la parte de la primera capa, ¿no? La primera capa, tanto cara principal o otras caras. Más no va a ingresar, porque se va a topar con qué? Con el adhesivo fenólico. Ahora, para ello, ¿qué cosa recomendamos nosotros? Que cuando lo vayas a utilizar para tus proyectos exteriores, le apliques una mano de preservante de madera. Le apliques una mano de preservante de madera y con eso es suficiente. Y sobre eso ya le apliques alguna terminación, ¿no? Y ahora vamos con el tipo de terminaciones que vamos a poder encontrar para nuestros proyectos exteriores. Ahora vamos por ahí. ¿Hay alguna otra pregunta, alguna duda, William, Sí, César, acerca de lo que hemos hablado hasta acá? sí, yo tenía una pregunta, una duda. Dime, William. Sabemos que la melamina, esto es, bueno, bueno, hablan en cuanto a proyecto de cocinas, creo que la estrella de eso, su reconocimiento de eso, ¿por qué? Porque es antimicrobiana, ¿no? Antimicrobiana esa palabra, ¿no? Este Así es. producto que tiene Adocoplay, ¿también es antimicrobiana? No. A lo que te refieres, William, y está muy bien, ¿no? Melamina Besto es el único tablero que tiene una protección de cobre antimicrobiano. Cobre antimicrobiano. Entonces, ¿qué hace? Que inactiva el 99% de bacterias porque son sales de cobre que se impregnan junto con la resina melamínica. Está comprobado, ¿no? Que el cobre es un metal netamente antimicrobiano, ¿no? Más que la plata o más que otros tipos de sustancias. Entonces inactiva hasta el 99.9% de bacterias dentro de las 24 horas, ¿no? Durante las 24 horas que entra en contacto con el ambiente, la cual se ha instalado. Ahora, este producto, Arocoplay,
¿no? No tiene esta característica porque no se le ha impregnado sales de cobre, sino que es una chapa natural de madera. Como te mencionaba, se metió un tajador gigante al árbol, se obtuvo las láminas que tengan una mayor calidad en terminación para colocar en las dos caras, ¿no? Y se ha colocado eso. Lo que tú tocas aquí es madera natural y la parte interna es madera con adhesivo. Entonces, no. Pero, ¿cuál es la diferencia? No sé si me estoy saltando alguna pregunta, pero ¿cuál es la diferencia entre melamina y Aerocoplay, ¿no? La diferencia es que la melamina es un tablero acabado, ¿no? Es un tablero determinado. Lo cortas, ensamblas y está, ¿no? Sin embargo, el Aerocoplay es cortas, ensamblas, pero tienes que darle una terminación. Ahora, tiene también su ventaja, ¿sí? Porque puedes darle algunos cortes, ¿no? O puedes darle otro tipo de terminaciones o acabados que en un tablero melamínico no puedes hacer. ¿Alguna otra consulta, William? César, consulta. Hola, ¿qué tal? Bueno, dime, si lo utilizo como proyecto para cocina y le tengo que ofrecer al cliente necesariamente el acabado o puede quedar así rústico. Mira, se recomienda el acabado. Este es un tema que vamos a tocar en breve. Pero adelantándome un poquito nomás, sí. O sea, puedes utilizarlo de forma así, tal como te lo venden en la distribuidora, pero ¿cuál va a ser lo malo? Que se va a impregnar la suciedad, ¿no? El polvo, la grasa de las manos se impregna. Entonces, no hay forma, en ese caso, de limpiarlo con silicona o con alcohol, no. Para que lo limpies, ¿qué tienes que hacer? Y ya lo saben, agarrar una pequeña lija, ¿no? La lija de 230, 220, la más fina que tengas también, y lo lijas para que quites esta mancha. Es por eso que se recomienda darle una terminación, Ok, gracias, recubrirlo gracias. con algo. Así es. César, Sí. y ese tablero, ¿cuántos grados de calor resiste? A ver si pongo una tetera caliente, ¿había un inconveniente? No, o sea, puedes colocarle una tetera caliente o un vaso, pero ¿sabes de qué va a depender, William? ¿Sabe qué? Va a depender mucho del tipo de terminación que le des. Es un tablero que de todas maneras se recomienda que tenga un recubrimiento. Entonces, aquí ya entra taller. ¿Qué tipo si le vas a colocar laca, si le vas a colocar barniz, ¿no? Entendemos que entre estos dos tipos que son los más conocidos, tienen alguna diferencia en lo que respecta a resistencia calórica o resistencia también al exterior. Entonces va a depender de eso. Entonces, el tablero va a ser el cuerpo de tu mueble, ¿no? Y el acabado va a ser tanto laca, barniz, tinta, lo que tú le puedes aplicar. Pero si queremos llevar lo que tú me hablas, ¿no? Si tiene alguna resistencia, y justo me están tocando el tema de la cocina, ¿no? No sé si también me estoy adelantando algunas preguntas. Lo que pasa es que siempre hay una cierta base de preguntas frecuentes, ¿no? Que siempre me lo hacen, es que, oye, este tablero es de madera, ¿no? Ahora, se va a quemar, se va a incendiar, ¿qué pasa si está en contacto con el fuego? ¿O qué sucede si lo coloco en mi mueble de cocina, ¿no? Mira, el tablero de Aerocoplay está bajo una clasificación clase C, ¿sí? Todos los tableros de Aerocoplay cuentan con una clasificación clase C. Entonces, su punto de ignición se alcanza entre los 204 a 260 grados Celsius. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que él tiene que llegar hasta estos grados para que pueda tener un punto de ignición. Pero o si tú lo expones directamente al fuego, ¿no? Si nos ponemos un poco extremos y este tablero lo expongo al fuego, lo que va a suceder es que se va a carbonizar, más no va a avivar la llama. Entonces, yo no puedo utilizar Aerocoplay para hacer mi fogata o para hacer mis panchitos en el techo, ¿no? ¿Por qué? Porque no te va a resultar, sino que se va a carbonizar. Así es, William. No sé si hay alguna otra consulta.
Hay muchas preguntas respecto al producto. Sí, hay muchas preguntas. Sí, sí. Sí, dice Javier, dice, para hacer los cortes, ¿qué tan limpio es? ¿Se despostilla mucho? Ya, ahí vamos y proseguimos con la capacitación antes que nos dan el toque de queda. Ya estoy bien. A ver, entonces ya llegamos justo a lo que me mencionaban, la trabajabilidad. Oye, qué tan bueno es? Yo ya sé, a ver, ya me has hablado de qué, de cómo está compuesto, ya me has hablado las características, quizá dimensión, ¿no? Y qué tipo de espesores puede encontrar en el mercado, pero justo entrando con la pregunta del compañero o compañera, eh, ahora, ¿qué tan bueno es para los cortes? Se va a astillar? Si es necesario, utilizar algún tipo de máquina especial, ¿no? Eh, Entendemos que con la melamina tenemos ciertas restricciones de máquinas, ¿no? Para poder cortar, ¿no? Y este es un tema que hablamos, si no me equivoco, hace unos meses, ¿no? Que para cortar melamina necesitamos un disco de más de 60 dientes que tenga un tipo de diente pecho hueco, trapezoidal, ¿no? Y para poder tener un corte limpio. Ahora, ¿qué sucede con el Orocoplay? Voy a necesitar un disco de más dientes. ¿Qué sucede? ¿No? Primero puedes trabajarlo con una cierre de banco, sin ningún problema. Ahora, ¿qué tipo de disco puedes utilizar? Puedes utilizar discos desde 40 dientes, ¿sí? Desde 40 dientes. Igual de carbono tungsteno, porque es lo ideal para cortar tableros. A ver, justo le pongo acá, me dicen si se ve el video. Entonces, se aplica, o puedes cortarlo con una cierre de banco sin problemas, puedes hacer tus cortes 45 y te van a quedar bien limpios, ¿no? Como vemos aquí en la imagen, muy limpios. Así que, a diferencia de un tablero melamínico, ¿no? Si tú te aventuras a hacer un corte con un disco de 40 dientes, lo que vas a generar, quizá el corte, pero con astillados. En ese tema no, porque al fin y al cabo es madera y el tipo de estructura, cómo está estructurado el tablero es distinto. Ahora, en el caso de que suceda que tú tengas un disco de 40 pero esté gastado, sin filo, va a cortar, sí, no va a tener tanto una muy buena precisión, pero que tienes la opción de lijarlo, de lijar algunos bordes. Pero siempre vas a tener un acabado limpio y perfecto. Punto número 1 para la cierre banco. Lo siguiente es que puedes utilizar también una sierra circular. Si ya estamos hablando de una sierra banco, entonces una sierra circular también vamos a tener un acabado perfecto, ¿no? Como lo que vemos acá. Entonces, podemos cortarlo con una sierra circular, tanto cortes a 90, cortes a 45 grados, lo que me pueda permitir la sierra circular. Aquí ya va a depender mucho de la expertise que tú tengas manejando este tipo de máquina. ¿Por qué? Porque el acabado ya te lo facilita, la terminación de corte ya te lo facilita Arocoplay Master Mueblería, ¿no? Ahora, lo siguiente, caladora, ¿no? Una herramienta que no se recomienda tanto para hacer cortes en un tablero melamínico, es decir, un corte para hacer estructuras o armados, ¿no? Sin embargo, se puede utilizar en un tablero melamínico para hacer algunos cortes de emergencia, ¿no? Algunos rebajes que quieras hacer para que pase un cable, para que pongas tu toma de corriente, eh, no sé, algunos cortes de emergencia, lo puedes utilizar la caladora para una melamina, más no se recomienda cortarlo, ¿no? Para hacer cortes propiamente que tengan un fin de una vista externa. Sin embargo, al momento de utilizar la caladora en un tablero de Aerocoplay, vas a tener un perfecto acabado, ¿no? Es más, o sea, muchos utilizan la caladora para poder tener eh, ciertos, o no, mejor dicho, para poder cortar piezas o moldes o figuras en un tablero. No hay muchos makers que utilizan eso, o sea, utilizan el tablero, hacen figuras de estrellas, corazones y demás, porque al final lo que le va a dar un buen acabado en los bordes, ¿no? Va a ser la lija. Entonces te permite estos tres tipos de uso. Ahora, aquí no he colocado el otro, es
la fresa. También puedes utilizar fresas, ¿no? Una fresadora, una roteadora, para darles terminaciones a los bordes. En realidad puedes aplicar estos tipos de herramientas para poder hacer cortes o para que puedas hacer detalles, para que puedas hacer rebajes, para que puedas hacer molduras con el tipo de Arocoplay Master Mueblería. Ahora, vamos aquí a un tema muy importante, es un tip de dimensionado también, ¿no? Si estamos trabajando con un tablero de 1.22 por 2.44, entonces te presento un tip, ¿no? Por lo general, cuando nosotros vamos a trabajar el tablero y cuando vamos a una distribuidora, ¿no? Pedimos, ya, es 1.22, ya, quiero la mitad y me pongo a pensar de que la mitad viene a ser 61 milímetros, ¿no? 600 milímetros. En ese caso, ese es algo o esa es una medida de verdad que no vas a poder encontrar en un tablero. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta cuando van a hacer el corte, ¿no? Son 4 milímetros de rebaje, son 4 milímetros que va a comer el disco, ¿no? Para que pueda cortarlo, prácticamente. Entonces, ¿qué es lo que hago yo cuando yo trabajo con Arocoplay o cuando quiero hacer un mueble o un despiece, ¿no? Trabajar con láminas, trabajar con tablas, ¿no? Tablas con unas medidas exactas, ¿sí? Entonces, estas medidas en la cual ya he considerado cuánto me ha comido el disco en el tablero, ¿no? Para poder tener un despiece o para poder tener un diseño que sea rápido, en la cual yo sepa que siempre voy a tener cuando solicite en la distribuidora, cuando yo mismo haga los cortes, ¿no? Entonces, este es un pequeño tips, ¿no? En la cual he utilizado un rebaje de 4 milímetros. Si quiero tener o si quiero partir el tablero a la mitad, voy a saber que siempre voy a tener 608 milímetros. Ahora, si quiero partir un tablero en 3 partes, a un tercio, ¿no? Si quiero obtener un tercio de tablero, cada parte voy a obtener 404 milímetros, ya incluyendo el disco o lo que come el corte, ¿no? Si quiero obtener un cuarto de tablero, sé que siempre voy a trabajar con 302 milímetros. Y un quinto tablero, ¿no? Un quinto, 240 milímetros, y un sexto tablero, 200 milímetros. Entonces, con esas medidas, en realidad, es un tip que yo utilizo y que si desean lo pueden tomar, ¿no? Para que puedan tener trabajos más fáciles al momento de despiece, para que no tengan, o también, si tengan sobrantes, ya sepan, uy, ya tengo un sobrante de 404 milímetros. Entonces, como yo siempre estoy trabajando con esa medida, sí lo puedo utilizar, ¿no? Que sean sobrantes útiles, más no que sean sobrantes que son llamados desperdicios, ¿no? O sea, mis sobrantes tienen que ser útiles. Yo tengo que sacarle jugo al tablero. Ahora, la otra ventaja que te da el tablero Master Mueblería es que es una cara limpia, como bien les estaba mencionando, ¿no? Y no quiero ser tan reiterativo con esto, pero en ese punto es muy importante. ¿Por qué? Porque a veces, en algunas partes del Arocoplay Mueblería, que podía presentar unos parches sintéticos, parches bote, ¿no? O en la trascara algunos nudos que eran muy, 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 muy evidentes. ¿Qué tenía que hacer? Bueno, ya tenía mi tabla de 608 milímetros, ¿no? Pero aquí encontraba un parche. ¿Qué tenía que hacer? Cortar, ¿no? Cortar y botaba esto o lo guardaba para otra ocasión, ¿no? Y de esa forma, o sea, tenía un corte limpio. Actualmente vas a poder aprovechar al 100%, ¿sí? Al 100% tu tablero. Así que este descuento va a depender mucho del espesor del disco de corte o con lo que tú quieras cortar, ¿no? Así que esto es un pequeño tip para que puedas utilizar al 100% tu tablero de Arocoplay. A ver, permite diversas terminaciones, ¿sí? El tablero permite diversas terminaciones. ¿Por qué? Porque sus dos caras son de madera natural. ¿Qué quiere decir esto? Que lo vas a trabajar como un mueble de madera, ¿no? Como un mueble de madera cotidiana. Entonces, ¿qué significa esto? Tiene porosidad, ¿sí? Vas a encontrar porosidad, va a poder
retener y va a poder impregnarse muy bien tintes, ¿no? Selladores. Y sobre eso vas a poder aplicarle ya la terminación. Así que esa es una propiedad muy importante. Para poder hablar un poco de las terminaciones que tú le puedas dar al tablero, va a depender de tres cosas, ¿no? Uno, que tengas que escoger el producto adecuado según las condiciones en las cuales va a ser expuesto el tablero. Lo siguiente es que lo apliques de una muy buena manera, ¿no? No solamente es por aplicar, entonces hay que saber, uno, cuáles son los procedimientos, ¿no? Y la distancia o simplemente las combinaciones entre un tipo de ¿no? Vamos a hablar de, si quieres hacer un barniz, ¿no? Un acabado con barniz, ¿cuál sería la combinación entre tanto el solvente con el producto? Entonces, ese es un punto muy importante. Y lo siguiente, el mantenimiento, ¿no? Siempre hablo del mantenimiento en la parte de la melamina, pero también va el caso acá. ¿Por qué? Como bien te mencionaba, en tu proyecto exterior, en tu proyecto tanto interior también, el Aerocoplay va a ser el cuerpo, ¿no? Va a ser el cuerpo. Sin embargo, lo que le va a dar la protección extra va a ser el, el tipo de acabado que tú le des, ¿no? Y sobre eso, el mantenimiento. Entonces vamos a poder encontrar dos tipos de terminaciones, ¿no? Uno de ellos es el nitrocelulósico, ¿sí? Aquí solamente hablo a grandes rasgos. Entonces el nitrocelulósico, también llamado duco, ¿no? Entonces este tipo de terminación, ¿no? Es fácil de aplicar, ¿no? Y tiene una muy buena apariencia superficial. Este tipo de nitrocelulósico necesita ser aplicado con un solvente. Entonces, ¿cuáles son las ventajas? Justo lo vemos acá, ¿no? Tiene una fácil aplicación y tiene un rápido secado. ¿Por qué? Porque utiliza solventes, ¿no? Y según la cantidad de solvente que tú le apliques, va a depender el tiempo de secado. Tiene un buen repintado, es decir, que puedes darle también diversas manos, diversas capas, ¿no? Y tiene muy buena apariencia superficial. Es decir, vas a poder encontrar tanto estos acabados duco, cristal, ¿no? Mate, semimate y demás, porque hay mucha variedad en el mercado. ¿Cuáles son las desventajas? Bueno, que es un producto que está hecho a base de solventes. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tienes que aplicarlo, uno, en lugares ventilados, ¿no? ¿Por qué? Porque el producto es tóxico y es inflamable. Y a esto agrego que tienes que tener un EPP adecuado. La desventaja, ¿no? Que tiene una baja resistencia físico-mecánica, es decir, que no está resistente al rayado, ¿no? A ciertos agentes químicos y al calor. Y aquí complemento un poco a lo que me está preguntando William, ¿no? Si el tablero resiste el calor. O sea, el tablero como tal sí resiste el calor. Yo coloco una tetera caliente sobre el tablero, ¿no? Como tal, ahorita, y no va a suceder nada. Lo que va a hacer es que se pueda marcar, ¿no? Pero va a depender mucho el grado de temperatura que pueda tener esa tetera sobre esto. Obviamente que si lo expongo al calor, se va a manchar, ¿no? Se va a humear. Pero si ya estamos hablando del producto ya aplicado como mesa, por ejemplo, va a depender qué tipo de terminación le voy a colocar. En este caso ya sabemos que el duco no es el adecuado. Y también tenemos terminación poliuretana, ¿no? En este caso el poliuretano le va a dar una mayor resistencia superficial, ¿no? Es utilizado mucho para cubierta de muebles, ¿no? Y también podemos encontrar dos tipos de poliuretanos. Uno que viene un componente, uno que viene ya listo, otros que vienen varios componentes para que tú lo apliques. Y hay algunos centros que ya te lo vienen ya medido, solamente lo combinas y lo aplicas, ¿no? Entonces, la ventaja, ¿cuál es? Es que tiene un alto poder de relleno. ¿Qué quiere decir esto? Que no necesitas tantas capas para que pueda cubrir la totalidad de la superficie. Y la ventaja más importante, la cual algunas veces se inclinan por el poliuretano, es que tiene una alta resistencia superficial. Es decir, para este tipo de producto, y según también el tipo de uso que tú le vayas a dar, sería lo ideal. ¿Cuál es la desventaja? Que de igual manera está hecho con solventes, ¿no? Es por eso que debe aplicarse igual que el duco, o sea,
bajo las mismas condiciones. Tiene un lento secado, ¿sí? O sea, seca más lento que el duco o el nitrocelulósico, pero tiene una apariencia superficial muy plástica a veces, ¿no? Y eso va a depender mucho de la cantidad de manos que tú le des. Aquí no le he colocado lo otro, que es la otra tipo de terminación, que es con lacas, perdón, con terminaciones, estos barnices al agua, estos barnices marinos, en la cual la ventaja que que no es tóxico, ¿no? Y lo puedes aplicar. Entonces lo puedes aplicar sin tanto PP, ¿no? Porque no es tóxico, porque está hecho al agua. Y también otro punto más que se me olvidó colocar fue el tipo de, disculpen, fue el tipo de, existe, a ver, se me fue el nombre, hay una empresa acá, perdón, Rubio Monocoat, ¿no? Esta empresa Rubio Monocoat utiliza estos tintes que en la cual no son tóxicos, ¿no? Y tiene un alto poder de relleno, ¿no? Y tiene una gran variedad de terminaciones. Entonces, aquí no utiliza solventes, sino que lo utilices directamente. O sea, van a poder encontrar más en su página web. En algún momento también podemos tener una capacitación con ellos. Y es con lo que respecta a tipo de terminación, ¿no? No sé si hay alguna otra consulta, William. Chicos, hay una consulta, ¿pueden activar su micro? Esa consulta. Dígame. Dime, cuando te refieres a poliuretano, no conozco mucho de eso, ¿es netamente barnices o también pinturas que tienen ese poliuretano? En ese caso son componentes que incluye tanto los barnices o las lacas. En ese caso, la laca, ¿no? Hay unas lacas poliuretanas, ¿sí? Que tiene ese componente. Entonces, para poder ser más gráfico, ¿en dónde podemos encontrar un ejemplo, si un tablero ha utilizado poliuretano sobre su superficie, son estos muebles que tienen un acabado en alto brillo, que tiene una terminación tipo espejo, ¿no? Estos muebles que tienen esa terminación tipo espejo es que ha utilizado un poliuretano porque esto es lo que te da, una especie de superficie un poco plástica o tipo espejo, tipo acrílico, versus un barniz en la cual no tiene una terminación tan acabado espejo, ¿no? Sino que es un intermedio, pero básicamente es el componente poliuretano o nitrocelulósico que puedes encontrar dentro de un barniz o una laca. Y disculpa, y Gracias. eso también, disculpa, y eso también sería como que es más, o sea, se puede rayar más rápido. Sí. Están Sí. presentando un nuevo producto. Sí, así es, así es. O sea, es que, mira, el tipo de terminación va a depender de qué tipo de mueble tú estés utilizando, o sea, qué tipo de mueble tú estés diseñando, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso vas a aplicarle el tipo de terminación. Como hemos visto aquí, solamente te he presentado dos. En el mercado hay muchas, en el mercado hay muchas. Ya te había comentado el barniz al agua y el otro producto de Rubio Monocoat, ¿no? Que tiene propiedades distintas, adecuadas al uso, ¿no? O a lo que tú pienses del proyecto, del diseño. Así es. Había una consulta, Buenas Héctor, noches. ¿puedes activar tu micro? Disculpe, una pregunta, quisiera hacer una consulta. Dígame. Digamos, si es que yo hago, digamos, quiero hacerme un ropero con ese material, ¿es fácil que se pueda dañar, a rayar? Que no le No, aplico lo que... no. O sea, si tú te haces un ropero con Aerocoplay, ¿no? Con un Aerocoplay Master Mueblería, en realidad te va a durar mucho tiempo. Ahora, ¿cuál es la ventaja? Es que tú puedes, ya hiciste tu ropero y lo acabaste en barniz o en un color, entonces puedes lijarlo y puedes darle otro tipo de acabado. Ahora, la ventaja es que tiene este tipo de adhesivo, ¿no? La cual va a evitar que se apolille, como les mencionaba anteriormente. Lo único que tienes que hacer es darle una mano de estos preservantes de madera. Entonces, y la ventaja también es que vas a poder frente a un tablero melamínico, ¿no? Tener esta apariencia natural de madera.
Hay otra consulta más, chicos. Así es. Pueden activar sus micrófonos. Sí, buenas tardes. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué tal? Este acabado de poliuretano es el que se viene a parecer al que es acabado de las pinturas de los carros, de los autos, los que se suelen quiñar a veces con un pequeño golpe que se están utilizando en las puertas de melamine, de cocinas, roperos, etcétera. Ya, hay algunos tableros que puedes encontrar en mercado que son, que se quiñan, que tienen un acabado acrílico. Entonces, hay algunos muebles, algunos tableros que ya tienen este acabado, que no es tanto un acabado poliuretano, sino es una terminación de acrílico. Entonces, este tipo de terminación de acrílico es, sí, como comentas, sí puede tener un mal golpe o puede caer algo fuerte sobre la superficie, se puede quiñar. Ahora, el tipo de acabado poliuretano o lacas poliuretanas tienen la propiedad de que puede resistir mucho lo que es sobre la superficie. En ese caso va a depender qué tipo de poliuretano tú estés utilizando. Ahora, obviamente que si le cae, vamos a ponernos un poco extremistas, si le cae de un martillo sobre la superficie, se va a generar una especie de como que craquelado, ¿no? En el área donde ha caído el martillo, ¿no? Pero si estamos hablando de un uso casero, un uso continuo, estoy pasando platos, lo utilizo como una mesa de comedor, entonces sí funciona muy bien, ¿no? Pero como les mencionaba, solamente te estoy presentando dos tipos de terminación de la gran variedad que hay en el mercado peruano. Hay muchos, ¿no? ¿Hay alguien más, chicos, Así que es. desea consultar? César, consulta. Sí, una pregunta, Hola. José García. Ya, Joseph, te escuchamos. Dale. En esos tableros ¿puedo trabajar con resina epóxica? ¿Se puede adherir muy bien o vienen sellados los paneles? Sí, sí lo puedes trabajar. ¿Por qué? Porque tiene poros, o sea, es un tablero de madera. Tiene porosidad en la cual se va a poder anclar muy bien. Así que no hay ningún problema, ¿no? Como bien les mencionaba, puedes sacarlo al duco, puedes sacarlo también en poliuretano, en poliéster, en DD. A ver, ¿cuál se me queda? En realidad hay muchos tipos de acabados. Y va a funcionar muy bien, ¿no? Como bien te mencionaba, lo vas a trabajar como si fuera una madera. Y el acabado que vas a tener es como si fuera una madera. Ya, José, te escuchamos. César, pregunta de Hola, cliente. José. Cuando me diga cuál es la diferencia o en qué le gana la madera, aparte de que no se polilla. Ah, ya, mira, muy buena pregunta, José. Cuando un cliente te diga cuál es la diferencia entre el Orocoplay versus una madera, uno, es que estás comprando un producto que está certificado medioambientalmente y que proviene de una fuente sustentable y renovable de materia prima. Es decir, que no proviene de una tala ilegal de bosques, ¿no? Sino que está sustentado. Lo siguiente, que bueno, con eso podemos decir que no atenta con la materia, con la madera nativa del Perú, ¿no? Ese es uno. Lo siguiente es que tiene una muy buena resistencia y una muy buena estructura. A diferencia de una madera tradicional, es que, como sabemos, y los que hayan trabajado con madera, ¿no? Es que tenemos que esperar muchas veces cuando compramos tablas de madera, tenemos que esperar que seque, ¿no? Que se estabilice el porcentaje de humedad dentro del tablero, ¿no? Más aún cuando son maderas verdes. Entonces, ¿esto qué genera? A veces cuando estamos haciendo el acabado, ¿no? Del tablero, por ahí se dilate, no sé, lo colocamos en un ambiente en la cual se alzó el porcentaje de humedad, se dilató o se torció la madera. Esa es la desventaja de trabajar con una tabla de madera tradicional. Vamos a poner como ejemplo un tablón de pino, ¿ya? Como un tablón de pino. Versus este tipo de aglomerado, este tipo de terciado, este tipo de tablero, siempre va a mantenerse una misma resistencia estructural, va a ser cuadrado, ¿sí? Va a tener siempre al contorno, a todo su contorno,
un solo espesor, ¿no? Si lo compraste 18, siempre se va a mantener en 18, ¿sí? Y esa es una gran ventaja, porque te va a ahorrar bastante tiempo también al momento de tú entregar el producto. Si estamos hablando de un mueble de madera, como se hacía tradicionalmente, ¿sí? El tiempo de entrega parte de 1 mes, 2 meses, máximo 3 meses. He visto proyectos que se demoran hasta 3 meses por el tema de comportamiento de la madera. Versus este tipo de producto, el dimensionado, el despiece, lo vas a hacer tal cual como tú sabes hacer un mueble de melamina. Igual. Lo único que varía es que es de 1,22 por 2,44. ¿Sí? El tipo de fijación también es, el tipo de fijación en este tablero es muy variado. Puedes fijarlo con tornillos, puedes fijarlo en corte 45 con galleta de madera, puedes fijarlo con tarugos de madera, ¿no? En realidad puedes hacer encastres a media madera, ¿sí? Puedes hacer un encastre a media madera, cosa que con la melamina, a veces, si lo hacemos muy al borde, se genera una especie de punto débil. No sé si tengo aquí un lápiz. A ver, permítanme, ya. A ver, si yo quiero hacer un encastre a media madera en una melamina, acá, ¿sí? Si yo ya lo marqué ahí, no sé si se ve en la cámara, pero si lo marqué de este lado y quiero hacer un encastre acá, no bajarlo con la roqueadora, con la caladora, si lo hago en una melamina, estoy generando esta parte que sea el punto débil. ¿Por qué? Porque al ser un tablero con aglomerado, con partículas, o sea, es muy compacto, pero esto hace que en un mal movimiento o en un mal juegue, al momento de introducir esto, se pueda quebrar. Versus este tipo de aglomerado, que son láminas cruzadas entre sí, ¿no? Al momento de hacer este tipo de corte especial, voy a mantener acá una muy buena terminación. A ver si me permiten, justo tengo aquí un tipo de acabado que le puedes dar. A ver si no sé si se ve la cámara. William, ¿se ve la cámara? Chiquitito, Para nada más. mostrarles Chiquitito. Ya, a ver. Ya, a ver, a esto me refiero, mira. Sí. No sé si se ve bien ahí. ¿Ves? ¿Sí se ve, no, chicos? Sí, ¿Se ve? bueno, Sí, está sí. claro, está claro. Sí, sí, Ya, mira, voy a tener esto. Este es un Orocoplay. Y este es un tablero de Orocoplay. ¿Ven? Sí se ve, ¿no? Sí, sí. Se ve grande. Ya. Ahora, para que vean un poco la versatilidad del tablero, ¿sí? Y no solamente mostrar un tablero en blanco, que está por ahí, sino esto, ¿no? A esto me refiero. A esto me refiero. Hacerle distintos tipos o es muy versátil al momento de yo trabajarlo en hacerle este tipo de cortes especiales. Ahora, si yo me centro a esta parte, ¿no? Si yo se lo hago a un tablero de melamina y si lo hago un poco más al borde, entonces se podría generar un punto débil. Entonces la resistencia va a ser distinta. Si yo hago fuerza, la resistencia va a ser distinta versus un tablero de MDP o de aglomerado, ¿no? Entonces, al momento que esta estructura ha sido cruzada, y este es un poco de lo que hemos hablado, el mismo cruce de vetas de forma interna me va a generar esta resistencia estructural, ¿no? Evitando que se pueda quebrar. Ahora, como vemos acá, y si queremos ver un poco más de lo que es el acabado, ¿no? Es un acabado limpio, ¿no? En la cual tú vas a poder moldearlo también con la misma lija. Así que no hay ningún tipo de problema. Ahora vuelvo a mi presentación. A ver, ¿hasta ahí alguna consulta, estimados? Sí, tenía una consulta, Shain. Shain Afazi. Señor César, una consulta. Antes usted mencionó que hay que darle el acabado para que no se apolille. Tenía la curiosidad, si ese tablero se puede apolillar. Como mencionaba, estimado, no se puede apolillar como tenemos en la mente el que se apolilla una madera, ¿no? Si hablamos de apolillar, automáticamente, ¿qué se nos viene a la mente? ¿Qué imagen? Un tablero de madera con huequitos,
¿no? Con huequitos, y que yo lo volteo y suena algo y empieza a caer estos huevitos o desechos de la polilla o estos insectos, ¿no? Entonces, esta es mi idea de madera polillada. Ahora, si nosotros hablamos de que el tablero se pueda polillar en este tipo de tablero Orocoplay, no. Sin embargo, si está en contacto con una madera infectada, una madera polillada, son las polillas vivas, ¿no? ¿Qué va a suceder? Lo único que va a carcomer es las caras, las dos caras, ¿sí? Las dos caras, y va a hacer algunos huequitos. Es por eso que te recomiendo, cuando lo trabajes, ¿no? Eches una capa de preservante madera. Siempre y cuando tú sepas que el ambiente donde va a estar colocado es un ambiente que sea propenso a polillarse o va a ser una continuación de algún mueble de madera que esté ahí. Entonces, para poder evitar futuros reclamos o qué sé yo, hay que echarle una capa de preservante de madera. En realidad, el preservante de madera es económico, entonces lo aplicas y con eso garantizas en parte que el trabajo te va a quedar bien y que no vas a tener algún problema de postventa, ¿no? ¿Alguna Está más bien, estimado. consulta, chicos? Dime. ¿Alguien desea hacer una consulta? Sí, yo. ¿Su nombre? Lourdes. Ya, lo Buenas escuchamos, noches. Lourdes. Buenas noches. Sí, mi consulta era, han hablado de los acabados, ¿no es cierto? Pero debe haber algún otro previo al acabado para las uniones. Por ejemplo, en el tema de la melamine, a veces en las esquinas o en algunas uniones colocan silicona. En este caso, como es un tipo de madera, ¿no? ¿Qué tipo de acabado para esas uniones previo al acabado ya final que nos han presentado ya, ¿no? Se le podría dar a esos empates, ¿no? Esas uniones, rellenos, por decirlo así. Claro. Muy buena pregunta, ¿no? Y justo creo yo que se complementa con la siguiente diapositiva, ¿no? Aquí estamos hablando de una muy buena trabajabilidad que te otorga el Orocoplay, este tipo de triple fenólico, la cual le va a dar un valor agregado al proyecto que tú le estés proponiendo a tu cliente. A ver, con esta imagen, ¿no? Y me apoyo de esto. Entonces me dices qué tipo de solución de uniones o qué tipo de acabado para las uniones sería lo recomendado. Va a depender mucho cómo tú lo unas, ¿no? Si estamos hablando, aunque por lo general como recomendación se tiene que hacer lo siguiente. A ver, si estamos haciendo un corte 45, ¿no? Para los que no sepan un poco acerca de este tipo de unión, para poder unir estas dos maderas en 45, porque está cortado a 45 grados cada pieza, entonces aquí se utiliza galletas de madera, ¿sí? Galletas de madera. Pero estas galletas de madera se le aplica cola carpintero. Entonces, una vez que se aplica cola, no solamente se le tiene que aplicar en la parte donde van las galletas, sino se le aplica en todo el contorno. Al mismo tiempo que cuando hagamos una unión en 45, una unión a 90, ¿sí? 90 grados, entonces si quiero utilizar tarugos, no solamente aplicar cola en los tarugos, sino que aplicarle en todo el contorno, ¿no? ¿Por qué? Porque de esta forma pues, nosotros podemos garantizar un poco el sellado, y como bien mencionaba la compañera. Ahora, existen casos que no le puedo o no es necesario colocarle cola, sí, o sea, va a depender un poco del ancho, ¿no? O de la estructura misma de tu mueble. Si es una estructura corta de 30 centímetros, 20 centímetros, entonces no es necesario tanto echarle cola a lo largo, ¿no? Se recomienda cuando son ya piezas más de 30 centímetros de ancho. ¿Por qué? Porque de esta forma tú vas a generar un muy buen agarre porque es un tablero largo, ¿no? Y que va a tener ciertos movimientos al momento que tú lo estés armando, estructurando. Ahora, lo otro es que el mismo sellado entre estas uniones lo va a dar, ¿qué cosa? El acabado, la terminación. Si yo ya lo armé y quiero darle un acabado final, ¿no?
Entonces, una vez que yo haya comprobado que esté bien sellado, esté bien unido entre estos dos, le aplico un barniz y este barniz o una laca selladora, lo que va a hacer es que va a sellar lo que es porosidad para que pueda evitar algunas futuras filtraciones. Entonces, es eso. No sé si te ayude, estimada compañera. ¿Hay otra consulta, chicos? Sí, gracias. Había un detallito más. Yo he visto Dime. también que utilizan, no sé si se llama serrín, pero es como polvillo de madera y lo mezclan con cola. ¿Eso también serviría o provocaría que llame la polilla? No, está bien, mira, eso se llama una madera casera, perdón, una masilla casera o masilla carpintero. ¿De qué se trata? Si yo quiero hacer un mueble, ¿no? A ver, aquí tenemos una unión que es 45. Esta unión se utiliza cuando no quiero que se vea la fijación o que la unión sea invisible, ¿no? Perdón, la fijación sea invisible. De forma interna están las galletas. Ahora, pero ¿qué pasa si yo tengo un mueble en 40 grados, como los muebles que hemos visto, ¿no? Perdón, de 90 grados? Entonces, donde yo tenga que hacer uso del tornillo. Entonces, en tornillo, ¿no? Para un mueble de melamina, ¿qué cosa hago? Coloco tapatornillo para tapar esta perforación y que no se vea el cabezal del tornillo. Pero como yo estoy trabajando con una madera, entonces no voy a utilizar un tapatornillo, ¿no? ¿Cómo yo voy a tener que fabricar mi tapatornillo? Entonces, el tornillo tiene que ingresar 2 milímetros o 3 milímetros bajo la superficie, ¿no? Y esos 2 milímetros o 3 milímetros lo voy a rellenar con lo que habías comentado, ¿no? El acerrín, no tanto acerrín, es polvillo. El polvillo de la madera que haya generado al momento de lijar, este polvillo le echo un poco de cola, ¿no? Le hago una masita y sobre esa masita lo relleno estos orificios. Por ejemplo, acá, ¿ya? Pongámonos que sea el orificio del tornillo. Entonces, le aplico esta masa carpintero, esta masa casera, y espero que seque, y luego lo lijo, y sobre eso ya lo tiño, lo barnizo, y no se va a ver en dónde he colocado el tornillo. Así es. ¿Alguna consulta más, chicos? César, A ver, consulta. mira. ¿Tendrás alguna foto de esa famosa galleta que no sé cómo es, que se pone en esos ángulos de 45? Déjame ver si yo tengo un video. Yo se los voy a compartir a William, ¿sí? Para que ustedes lo puedan ver. Ya, William, yo te lo comparto para que se los envíes a tus grupos de WhatsApp. Ya te escuchamos, Wilmer. ¿Alguien más desea hacer una consulta? Señor César, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Quería preguntar si es que cómo se comporta ese material con la humedad y el precio también de cuánto está la plancha. Sí, bueno, estimado, como mencionaba, y para hacer un recordatorio a todos, este producto se comporta muy bien frente a la humedad. Es el producto ideal para ambientes húmedos, para ambientes exteriores, que es el tema de hoy, ¿no? Es mejor, se comporta mejor que un tablero melamínico resistente a la humedad. ¿Por qué? Por el tipo de adhesivo que utiliza. Simplemente eso, ¿no? La única diferencia, como bien mencionaba, es que tú tienes que aplicarle una terminación, tienes que aplicarle un acabado. Ahora, no simplemente puedes aplicarle una terminación tanto en laca o de barniz o qué sé yo, sino que también lo puedes enchapar, ¿no? Puedes comprar enchape de madera, hay distintos tipos de enchapes, estas láminas que venden en algunos sitios, y lo encolas, ¿no? Y lo pegas. Entonces, quieres tener un acabado de cedro y encontraste un enchape cedro, ya, lo pegas. O simplemente tienes este mueble, ya tienes este mueble acá, está en corte 45, está chévere, pero no quieres teñirlo, no quieres barnizarlo ni acabarlo. Entonces, ¿qué haces? Compras fórmica, ¿no? Y le aplicas fórmica, le pegas la fórmica encima. Para muebles de cocina, también lo puedes utilizar como cubierta. Yo mencionaba que en algunas capacitaciones con ustedes, que mi mueble de cocina, ¿sí? Mi mueble de cocina, yo lo hice con melamina, ves, obviamente, la estructura, puertas y estructura interna de mi mueble bajo, pero el listón, el zócalo, lo hice un zócalo individual con triple fenólico.
Entonces, en mi cubierta de cocina, no utilicé ni hipoformado, ni piedra, ni granito, porque uno que está muy caro. Entonces quise optar por una opción económica, pero que sea muy resistente. Más resistente, creo yo, que un tablero hipoformado también. ¿Qué cosa es? Aplicar mi tablero de triple fenólico. Me hice un engrosado, ¿no? Y sobre ese tablero le coloqué un par de, bueno, hice mi rebaje de lavadero y le coloqué, se me fue, porcelanato. Porcelanato es de 60 por 60, ¿no? Que tiene la profundidad ideal, ¿no? Para la cubierta, 60 por 60, y quedó muy bien, tanto en las partes de la cubierta y la parte de los bordes, ¿no? Porque era un engrosado, para que pueda tener 36 milímetros. Entonces, es muy funcional, es muy versátil. Y como les menciono aquí y gráficamente con estas imágenes, la trabajabilidad. Vemos acá esta imagen, ¿no? Parecen palitos de madera, parecen palitos, pero no son palitos de madera. Es un tablero que ha sido ranurado, ¿sí? ¿No? Esto tiene una profundidad, si no me equivoco, 3 milímetros, 3, 4 milímetros de profundidad, pero asemeja a qué cosa? Palitos de madera, entonces le da otro tipo de acabado. Un mueble que es, que tiene un valor agregado, es un mueble diferente a los demás, ¿no? Esto es que es muy famoso en muchos grupos, en muchas conversaciones, oye, el curvar la madera, ¿no? Lo puedes hacer con un tablero Orocoplay. ¿Por qué? Porque tiene una estructura muy buena para que puedas hacer este tipo de práctica, ¿no? De curvar. Hay muchos muebles que son curvados y son hechos con Orocoplay. Otro tipo de diversidad de uniones. Puedes aplicar muchos tipos de forma de uniones. En este caso es una de ellas, ¿no? ¿Para qué? Para que puedas tener cortes limpios. En este caso lo puedes entarugar o lo puedes colocar galletas de madera. Hemos hablado ya del corte 45. O simplemente darle un acabado adicional también, ¿no? Hacer esto. Como vemos acá no se ha utilizado ningún tirador, se ha utilizado el mismo tablero, se ha hecho un rebaje, ¿no? Y se ha aplicado como tirador este mismo rebaje, esta misma perforación que se ha hecho. Entonces, es eso, te da una muy buena trabajabilidad, estimados. ¿Alguna consulta, chicos? ¿O hasta ahí estamos? Ah, ya, Luis, ¿querías hacer una consulta? Sí. Dígame. Sí, te escuchamos. Lizzy, ¿no? Sí, te escuchamos. Sí, buenas noches. Disculpe, buenas noches con todos. Sí, quería hacer la consulta. Precisamente, si al usar ese tipo de madera, por ejemplo, al hacer un mueble, ¿el peso es liviano o es así como un mueble de melamina? Porque ese es el problema siempre he oído con el peso del mueble. Pero el peso del mueble. Ya, mira. El peso promedio del tablero es 29 kilos. 29 kilos es el peso del tablero de 1,22 por 2,44. Es casi por ahí, casi va con el de melamina, casi por ahí. El de un tablero melamina de 2,15 por 2,44 es de 60 kilos. De 60 kilos. Si juntamos dos tableros, que me va a dar un poquito más que un tablero de melamina, va a pesar un poquito más, pero está por ahí. Pero la diferencia, si estamos hablando peso del tablero y peso del mueble, ¿ya? Está en 29 kilos, 30 kilos, el de 18 milímetros. Y el de 15 milímetros está entre 23, 24 kilos, por ahí. Por ahí está, más o menos, ¿ya? Pero si hablamos del peso como tal del mueble. Pero si hablamos de soporte de peso, que es otra cosa, que es soporte de peso, que colocamos repisas y voy a colocar peso, este tipo de tablero va a soportar más peso, ¿sí? Más peso que un tablero aglomerado de melamina. Es por eso que se utiliza para estructuras, ¿no? Menos un tablero aglomerado de melamina no se utiliza para estructuras. O sea, yo no puedo hacer una casa prefabricada, un entrepiso con un MDP, ¿no? Debido a la conformación. Así que es por eso que es muy importante estos puntos que hemos tocado el día de hoy, ¿no? Para que puedan absorber sus dudas y puedan
tener un poco la idea clara, ¿no? De qué opciones me estaba perdiendo, qué tipo de proyecto me estaba perdiendo, ¿no? Al no conocer un producto o un tablero adicional a los que yo siempre estoy acostumbrado a trabajar. Así es. Hay No sé otra si hay cons- alguna otra pregunta para otra terminar. otra consulta, chicos. Luis. Sí, buenas noches, César, disculpe, quería hacer una última pregunta. Mira, ¿Qué tal? Uy, se fue. Te ¿O soy yo? Ajá, por favor, quería saber si, como en la primera lámina vi que solamente Perú tiene una oficina comercial, quería saber Escríbelo. si... Escríbelo porque se está yendo un poco la señal. William, Sí, Luis, dile que le escriba, porfa. Luis, escríbelo porque se va tu señal. ¿Alguien más desea una consulta? Sí, sí. A ver, primero la dama. Un compañero había preguntado si en allí podían usar, en este caso, porcelanato líquido. Sí, mira, no es un uso tan común, pero sí lo han estado aplicando y sí ha ido muy bien. ¿Por qué? Porque lo que necesita este tipo de porcelanato es adherencia, adherirse a algo. Entonces, la adherencia lo que te da es la porosidad de la madera, ¿no? Y lo que va a generar el anclaje para que puedas tú trabajar con un porcelanato líquido. Entonces sí, pero te digo algo, más lo utilizan sobre un tablero Trupam. Cuando trabajan con porcelanato líquido, más lo trabajan con un Trupam, porque es más homogéneo y porque está hecho de fibra, tiene una composición homogénea para terminaciones. Entonces, es por eso que te digo que es una práctica no tan continua, sino que si quiero trabajar con porcelanato líquido, prefiero utilizar un Trupam. César, una consulta. En cuanto a costo, ¿cuánto es la diferencia con el tablero de melamina? ¿Y dónde lo puedo conseguir? Porque como es un material nuevo. Claro. Mira, en cuanto a costo, cuesta un poco más que un tablero melamínico. Sí, cuesta un poco más porque son tableros muy distintos. ¿Sí? No les puedo dar ahorita un costo exacto, pero sí les puedo decir en dónde lo puede conseguir, ¿no? Actualmente lo estamos vendiendo bajo una distribuidora que se llama Arco, una distribuidora Arco que se encuentra en Ate, frente al nuevo Real Plaza Puruchuco, ¿sí? Es la referencia más exacta que les puedo dar, y lo están vendiendo ahí. Les voy a pasar en contacto a todos, bueno, a William para que se lo pase a ustedes, sí, justamente para que puedan hacer la consulta, para que puedan cotizar. Sí, ¿Cómo? chicos, justamente el sábado estuve ahí y si alguien que desea el número de Arco sobre ese producto, averiguar una consulta, ustedes me piden y yo se lo doy. Sí, no hay problema. Otra consulta, chicos, ya para que creo que César se está quedando en el toque de queda. Ya se quedó. Y ya me quedé en la oficina ya. Gracias, estuvo buena la charla. Bueno, una última pregunta. Sí. Dígame, gracias, muy interesante, muchas gracias. Escuchamos, escuchamos. Disculpe, una última pregunta para cerrar, para despedirnos todos. Mira, disculpe, lo que pasa es que como dijo sobre que digamos, yo quiero hacer un macetero de melamine, ¿normal lo puedo enchapar de porcelanato? ¿Y cuánto tiempo me dura, digamos, el enchape en ese material? Ya, a ver, has dicho algo. Y no sé si escuché bien, pero ¿es un macetero de melamina o un macetero de Arcoplay? De Arcoplay. Ah, ya. Está bien. Sí, porque con melamina de verdad no se puede hacer un macetero como tal. Puedes hacerlo de Arcoplay tranquilamente, ¿no? Ahora, lo puedes enchapar, ¿sí? Lo puedes enchapar porcelanato, pero a ver, como va a estar suspendido, ¿no? Y va a depender mucho del tipo de anclaje que tú utilices, ¿no? Va a depender qué tipo de silicona utilices. Hay una silicona que es extra fuerte para que pueda soportar, para que se pueda adherir tanto a la capa de porcelanato que tiene y la porosidad de la madera. Entonces va a depender, o sea, de que se va a adherir y que sí se puede, sí se puede. Lo único en la parte interna, lo que te recomiendo a los que quieran hacer un macetero, ¿no?
la parte interna le echen laca selladora. Una vez que hacen la estructura, ¿no? Hacen la estructura y la parte interna échenle laca selladora. ¿Por qué? Que le echen silicona o le echen laca selladora. ¿Para qué? Para que cuando una vez que coloques la tierra o coloques la bolsa de plantas, ¿no? O la bolsa jardinera, si se ocasiona algunas filtraciones, ¿no? O sea, para evitar futuras filtraciones, mejor dicho, para evitar futuras filtraciones. No le va a suceder nada al tablero, ¿sí? Pero lo que puede hacer es que pueda haber filtraciones y pueda gotear. Así que siempre hay que sellarlo. Así es. Ya, pues. Así es, estimados estudiantes públicos de Dinfor. Entonces, gracias, profe, gracias. Eso sería todo. Bueno, los invito a que entren a la página web, ya ustedes conocen, pueden encontrar todo este tipo de herramientas digitales. Espero que haya servido la capacitación de hoy día. ¿Sí? Espero que haya servido. He hecho esta capacitación especialmente para ustedes, para poder detallar paso por paso para que puedan entender tanto un producto, porque de nada vale de que yo les diga algunas características de corte o demás, ¿no? Si no conocen las bondades o el comportamiento del producto, que es muy importante, ¿no? Lo que respecta a cortes, ya hemos hablado qué tipo de herramientas puedes utilizar para tu proyecto. Lo que respecta a dimensionado, despiece, de eso no toco nada porque ustedes ya lo saben, vas a poder trabajarlo como si fuera un tablero melamínico, ¿no? Después, creo yo que hemos tocado lo más importante para que ustedes puedan tener un proyecto un proyecto bueno, ¿no? Un proyecto con un valor agregado, y aquí el único ingrediente que falta es la creatividad de ustedes. Así es. Bueno, William, eso sería todo. No sé si deseas agregar algo, Will. Sí, más bien agradecerte por todo, chicos. Ya el otro mes tenemos otra capacitación con tableros para muebles comerciales, ¿no? Enfocados en muebles comerciales. Tenemos temas muy diferentes. Como ustedes saben, chicos, Arauco nos está apoyando a nosotros bastante. Sí, y agradecerte una vez más, César, por todo el apoyo, por toda la capacitación. Creo que nos pasamos de la hora estimada, pero bueno, disculpa. Sino que hay muchas consultas y creo que a veces queda chico la charla, ¿no? Porque hay bastantes preguntas, ¿no? Pero como hay toque de queda, caballero, ¿no? Igual nos mantenemos un buen número. Así que gracias a todos. Bueno, ya lo dejo para que vayan a tomar su lonche. Listo, bueno. Gracias, buenas noches, profe. Buenas noches, profe, gracias. Bueno, chicos, ¿cómo se llama? Un momento, por favor, mira. Gracias por todo el apoyo, gracias por la asistencia que ustedes nos dan. Chicos, gracias por todo. Como ya saben, un momento. Ya, como ya saben, tenemos más charlas. Ya, y espero contar con ustedes. Ya. La otra semana tenemos una charla con puertas de melamina, es el tema. Ya, puertas de melamina con un momento, voy a pausar la grabación, ¿sí? Un momento, chicos. Ya. La otra semana, digo, claro, la otra semana es, ¿no? La otra semana. Tenemos el tema de puertas de melamina voy a pausar, ¿sí?